Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos ya en nuestra semana número 11. Se fue el tiempo rapidísimo, bueno, al menos así lo he sentido yo, supongo que ustedes también, entre las manos. Y estamos ya muy prontos para poder terminar este semestre. Una vez que hayan finalizado su examen parcial, luego tenemos 4 clases más y pues habremos concluido un ciclo más. Nuestra clase, métodos y técnicas de investigación criminal. Para esta semana desarrollaremos el tema de clases de criminales. Es necesario que tengan a la mano su código penal y procesal penal. ¿Por qué? Porque pues a lo largo del tema de este tiempo trataré de explicarles a ustedes la forma en que se va a tratar de sancionar o de prevenir que un criminal que no esté tal vez en sus 5 sentidos completos pueda seguir cometiendo acciones delictivas, ¿verdad? Es muy distinto de una persona, ustedes recordarán sus clases anteriores de principio de derecho penal, cómo se va a procesar a una persona que es inimputable, quiénes se consideran inimputables, y pues aquí en el Código Penal y Procesal Penal veremos el procedimiento para poder sancionar de alguna manera las acciones que estas personas han cometido. Bueno, el objetivo de la clase. ¿Qué es lo que yo busco con esta clase? Bueno, desarrollar de forma breve las diferentes clases de criminales que contempla la doctrina. Especialmente esta clase la voy a desarrollar en mi autor favorito. O sea, él de verdad hay varios autores, hay diferentes escuelas, pero yo me quedé prendida, yo me quedé enganchada de este autor, César Lombroso. Fue un criminólogo, médico italiano, fundador de la Escuela de Criminología Positivista, conocida en su tiempo también como la nueva escuela. Yo creo que en clases anteriores ya les he hablado de César Lombroso y no es porque esté haciendo promoción o que yo quiera que, no sé, no se va a malinterpretar lo que les voy a mencionar, pero mañana a las 2 de la tarde en uno de los canales de televisión nacional, yo sé que casi nadie ve la televisión nacional, pero mañana van a dar mi película favorita, que es Ahí está el detalle. Me encanta, de verdad, me encanta la trama, la secuencia de la película, el criminal nato, el criminal descarado, el criminal, todo lo que sucede. En esa película vemos un código penal, un proceso penal, pero de una forma muy jocosa y se entiende, se capta y sobre todo, como me decía mi hijo, tu parte favorita que es el juicio. Y sí, claro, es el juicio. Yo me disfruto ese juicio como cuando estoy yo presente en mis debates. Incluso hay un meme, andaba circulando ahí para los que tenemos el gusto de compartir en redes sociales, en el Facebook, que hay una imagen de Cantinflas, del señor Cantinflas, y dice Cantinflas todo feliz desde el cielo viendo mi alegato de apertura. Que en algún momento uno cantinflea, ¿verdad? Y siento como que yo lo estuviera haciendo en este momento, pero es solo porque César Lombroso va muy de la mano con esta película. Es una forma muy dinámica de poder ir aprendiendo y repasando, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen su tiempo muy limitado, pero al menos vean el juicio, ¿verdad? Es importante que, bueno, yo recomiendo que vean la película completa, pero ustedes su tiempo. Continuemos. El nombre de César Lombroso está fuertemente ligado a la historia de la criminología. Estos son dos términos que hemos venido viendo mucho, criminalística, criminología. Pero este autor está, como aquí lo menciona, muy ligado a esta historia. Su clasificación de los criminales fue durante mucho tiempo la principal herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. De hecho, muchos de sus postulados se debaten todavía en el campo del derecho. Y sí, era lo que yo les decía. Por ejemplo, en esa película que lo mencionan mucho a este autor, las características lombrosianas. ¿Hace cuánto que este autor vivió? Yo creo que van a tener ustedes una tarea, no estoy segura, pero creo que van a tener en su taller 2 que tiene mucho que ver este autor, porque nos ilustra de una manera muy bonita, al menos desde mi perspectiva, esto de la criminología. E indican aquí que su aporte más importante
fue esta clasificación de los criminales, y es precisamente esta clasificación la que yo voy a utilizar para esta clase. Y como indican, ¿verdad? Muchos de sus postulados se debaten todavía en el campo del derecho. Se debate. Poco a poco nuestro proceso penal ha ido siendo un tanto más garantista, demasiado y a veces en extremo garantista. ¿Por qué? Porque ahora no podemos estigmatizar a las personas. Ahora no podemos decirles, señor juez o honorable tribunal, vea las características lombrosianas manifiestas totalmente en el imputado, en el acusado. No podemos, porque está prohibido estigmatizar. O sea, ni modo que por nuestra apariencia vamos a ser condenados. No. Entonces, por eso indica que se debate mucho. Sin embargo, hoy por hoy, yo siempre lo ponía de ejemplo en las clases presenciales. El delincuente se le nota que es delincuente en la mayoría de veces, aunque no siempre. Y mencionaba yo, por ejemplo, va usted caminando en un callejón oscuro o en una calle oscura ya donde no hay muchas personas y se le aparece una persona con apariencia de ladrón, aunque no le diga, disculpe, yo le voy a asaltar o muy buenas noches, le solicito que por favor me entregue de forma voluntaria todas sus pertenencias. No, aún uno lo ve a una distancia, media cuadra, 20 metros, 30 metros, uno sabe, uno siente que va a ser asaltado. ¿Por qué? Por las características de la persona, aunque muchas veces esas propias características engañan. También he mencionado un anuncio de una bebida, de esas bebidas carbonatadas, que ponían en el anuncio a una persona con muchos tatuajes. Incluso cuando yo estaba en mi maestría de Derechos Humanos, me pusieron a hacer una tarea acerca de estas características. Y nos pasaban, bueno, una persona barbudo, por favor no me vayan a malinterpretar, pero es que la verdad es la perspectiva que todos tenemos. Barbudo, con cola, así, era una persona de sexo masculino, con cola, tatuado y con un morralito cruzado acá, eh, con una apariencia pues no muy arreglada. Y luego la catedrática nos preguntaba, para usted, ¿qué es él? ¿Qué piensa de él? ¿Qué opinión tiene de él? Y todos en la clase coincidíamos que tenía apariencia de marihuano, que fumaba marihuana. Es un marihuano, es un ladrón. Y luego después nos dijeron quiénes eran ellos y nos decían, bueno, él es técnico en no sé qué, o creo que era en dibujo, artista. Aparte que tiene su título universitario, Dios mío, decía yo, ¿cómo uno va a estigmatizar a las personas? ¿A qué voy con esto? Que en su momento, toda persona que nacía con ciertas características físicas, en el tiempo del señor Lombroso, era considerado criminal. En cualquiera de las clasificaciones ahí lo metían. Hoy por hoy no. Hoy por hoy está esa libertad y esta garantía constitucional de que nadie va a ser condenado por su apariencia física. No podemos. Todo tiene que ser probado. Lo vamos a ver más adelante en las otras clases que ya he estado desarrollando, ya las del examen, después de ahorita de su segundo parcial, el examen final, estoy trabajando en esas clases. Y de verdad, he dado diferentes cursos, pero lleva mucha lógica y mucha secuencia clase tras clase. Pero sigamos hablando del señor Lombroso. En este sentido, Lombroso llegó a decir que los criminales eran el eslabón perdido, un ser que estaba en un punto intermedio entre el simio y el hombre. Vamos a retrotraernos un poco a nuestras clases del primer parcial. ¿Recuerdan ustedes esa clase en la que hablábamos del Homo faber y el Homo sapiens? Bueno, aquí vemos qué tan importante fue haber aprendido eso o haber al menos escuchado un poquito de ese tema en esa clase. Cada quien, hay diferentes teorías de la evolución del ser humano. Yo tengo la mía, desde mi perspectiva religiosa. Pero, por ejemplo, está el autor Carlos Darwin, que él sí considera que nosotros que hemos evolucionado del simio, del mono. Sí, yo siempre me he preguntado, si de verdad venimos del mono, ¿por qué los monos de ahora no evolucionan a humanos?
no sé qué pasó ahí que se detuvo a esa evolución. Algunos sí la compartirán, algunos tendrán alguna explicación, pero yo no la he encontrado, ni lógica ni real, ¿verdad? Pero es una de las teorías evolucionistas de la humanidad. Y Lombroso en ese entonces coincidía con Carlos Darwin. El delincuente, pues solo imagínense qué tan rechazado era un delincuente en esta sociedad, en la de antes. Si hoy por hoy el delincuente es apartado, es castigado, es sancionado, ya ser considerado un eslabón perdido en la humanidad, o sea, era muy drástico, era muy duro. Y por eso él decía que es ese que se había quedado, que no había culminado su evolución completa a hombre y que se había quedado entre mitad simio, mitad hombre. Lo más destacado de la obra de César Lombroso fue su clasificación de criminales. Bueno, vamos ahorita ya de lleno a esa clasificación. Él lo dividió en criminal nato, delincuente moral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente pasional y delincuente ocasional. Algunas de esas clasificaciones hoy por hoy, yo difiero, no estoy muy de acuerdo, o de hecho no estoy de acuerdo con el delincuente epiléptico, porque hoy por hoy la epilepsia es una enfermedad. Yo al menos, y creo que muchas personas la consideramos una enfermedad. Pero en aquel tiempo, y en 1843, 63, César Lombroso consideraba a las personas que sufrían de epilepsia delincuentes. ¿Por qué? Porque pues sus acciones, sus movimientos involuntarios muchas veces traían consecuencias. Pero vemos que no había esa intencionalidad. Yo estoy segura que en aquel entonces las personas no decían, ay, bueno, voy a nacer epiléptico para volverme delincuente. No, no, entonces, por favor, no quiero herir susceptibilidades. Solo quiero que comprendan que en la teoría esto pasaba hace mucho tiempo. Por eso, incluso la presentación decía que, pues ya hoy por hoy, no todo lo de César Lombroso es aplicado al campo del derecho. Sí, muchas cosas. Y difiero, pues, de este punto, el delincuente epiléptico. Delincuente loco, pasional y ocasional. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Quién es el delincuente loco moral? Este tipo de delincuente rara vez está internado en centros de atención especial. En cambio, con frecuencia se le encuentra en las cárceles y los prostíbulos. Son astutos, antipáticos, vanidosos y egoístas. Bueno, esta es la clasificación, por favor. Yo, bueno, hay tantas cosas tan raras en la sociedad actual que hay personas que son muy fanáticas, esa es la palabra, muy fanáticas de asistir a los clubes nocturnos, a los prostíbulos, hoy por hoy, pero no son considerados delincuentes. Yo no sé si a ustedes les gusta, ¿verdad? Ir a eso, a algunos considero que no, ¿verdad? Pero sí, sí, es un gusto y hoy por hoy no es un... Pero él, el señor César Lombroso, lo estaba viendo, lo estaba clasificando desde la perspectiva moral, que ahí sí tal vez aterrizo un poco con él y comparto su criterio, pero no va a ser ni delincuente ni loco. Pero sí, desde los principios morales, no es bueno. Nunca ha sido bueno este tipo de situaciones. Bueno, y él los define que son unas personas astutas, tienen mucha astucia, son antipáticos, vanidosos y egoístas. Bueno, yo he conocido personas así que llenan estas cuatro características, pero no son delincuentes. Y hasta donde yo sé, bueno, locos moral, loco, tal vez un poco todos. Hay un dicho que dice de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Desde el punto de vista físico, el doctor Lombroso, él veía según cómo eran las facciones físicas de las personas y así las iba clasificando. No sé cuál sería su prototipo perfecto para decir, no, este ser humano jamás va a entrar en mi clasificación de delincuentes. ¿Por qué? Pues porque tiene su rostro, no sé, redondo. Ahora hay tantas cirugías, está esa facilidad, esa accesibilidad, tal vez no tanto económica, pero sí, si trabaja y ahorra plata, se puede cambiar las características, las facciones. Yo he conocido personas
que a lo largo de los años, hoy que las vuelvo a ver, son otras personas. ¿Por qué? Porque pues decidieron hacer ciertos arreglitos y ciertas correcciones en su rostro y en su cuerpo. Pero él indica, desde el punto de vista físico, se parecen al criminal nato, o sea, los compara mucho en su mandíbula prominente, es decir, él consideraba que las personas que tienen la mandíbula así un poco salida iban a ser o natos, delincuentes natos o delincuentes locos morales. Asimismo, indica que su rostro muestra varias asimetrías, o sea, no tienen un rostro así bien definido como el de nosotros, que no es tan bonito, pero pues por lo menos está cabal, está bien enmarcadito. Sin embargo, en este caso no es fácil identificarlos por su apariencia, sino por su comportamiento. Simulan locura y desde la infancia podemos identificar en ellos esta forma de ser. Esto era lo que decía Lombroso, que van a simular la locura. El delincuente loco moral no es identificable por su apariencia, sino por su comportamiento. Por favor, tómenlo en cuenta. Vamos a ver. Delincuente epiléptico. ¿Qué es el delincuente epiléptico? Para Lombroso, la epilepsia era una señal de criminalidad. Solo imagínense ustedes. Y eso que era doctor, era médico. Podía manifestar de la manera habitual, con ataques, o darse sin ninguna manifestación aparente. En ambos casos hablaríamos de uno de los delincuentes más peligrosos. Ay, no, ustedes de verdad, esto sí no, esto sí lo he visto y cada vez que lo leo igual me indigno. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y encima de eso el doctor Lombroso lo clasificaba de una manera más peligrosa. Hoy por hoy yo consideraría más peligroso al delincuente loco moral. ¿Por qué? Porque pues se va a los prostíbulos. ¿Qué consecuencia trae esto? Bebe licor, se gasta el dinero, puede dejar sin alimento a su familia, a sus hijos, o sea, todas esas consecuencias. Para mí, si me preguntan hoy por hoy, ¿a quién considera usted más peligroso? Bueno, al delincuente loco moral entre el epiléptico. Es más, el epiléptico yo, y estoy segura que muchos de ustedes o todos, no es considerado delincuente, pero para el doctor sí. En ambos casos, dice, hablaríamos de uno de los delincuentes más peligrosos. Se caracterizan por ser vagos, amantes de los animales, destructivos y vanidosos. Lombroso también señala que tendrían tendencia al suicidio y que junto con los locos morales son los únicos que buscan asociarse para delinquir. El loco moral. Bueno. ¿Vagos? ¿Es considerado un vago delincuente? ¿Sí o no? Ustedes sabrán responder. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Es considerado un vago peligroso? Según nuestras leyes, ¿es peligroso? ¿Es un vago? ¿Qué hace? No, pues ahí se mantiene aplanando calles, pidiendo dinero, pidiendo que le regalen comida. No creo que represente mayor riesgo para la sociedad. ¿O sí? Bueno, lo vamos a ver también más adelante. Sigamos. Delincuente loco. El loco. Músico, poeta y loco. Aquí quiero quedarme un poquito en el delincuente epiléptico. Dice que se caracterizan por ser vagos. Bueno, la vagancia. Amantes de los animales. Ustedes, yo no sé si lo saben, ¿verdad? Pero me encantan los animalitos. Yo me declaro amante de los animales. Me apiado mucho a los animales, sobre todo a los perros. Y no por eso soy delincuente. Pero bueno, hemos ido evolucionando con estas doctrinas que ha sido lo bueno, ¿verdad? Pasemos al delincuente loco. Loco. ¿Qué es loco? ¿Qué es eso? ¿Qué es la locura? ¿Ha sufrido usted en algún momento de locura? ¿Se ha vuelto loco por algo? ¿Se ha vuelto loca por algo? ¿Se ha vuelto loca por algo? ¿Sí o no? Y por eso se ha vuelto usted delincuente en esos momentos. Solo estoy pasando lista. Listo. ¿Ha perdido la cabeza en algún momento? Sí, todos. Todos nos hemos pasado
De esta cordura a la locura, pero ha sido de una forma hasta cierto punto normal. Nos hemos vuelto locos por una persona, pero en sentido figurado, ¿verdad? Ay, me vuelve loco ver a mis hijos jugar, o a mí me vuelve loca ver, estar enamorada de mi pareja, o en algún momento he perdido la cabeza totalmente. ¿Y quién no ha estado enamorado? O sea, yo digo que el amor en algún momento nos hace perder un poco los estribos. En ambos casos, cuando es correspondido y cuando no es correspondido. Pues cae uno en un poco de locura, ¿verdad? Pero nos hemos vuelto delincuentes. No, no, no. El doctor Lombroso distingue entre los locos delincuentes y delincuentes locos. ¿De qué estás hablando, verdad? ¿Sabías que siguen diciendo que tú y yo estamos locos? Vemos aquí, locos delincuentes y delincuentes locos. Los locos delincuentes son enfermos que no razonan y son responsables de sus actos. Los delincuentes locos, en cambio, cometen un delito y luego enloquecen en prisión. ¿Ha pasado? Sí, sí ha pasado. Esta clasificación, pues es muy real todavía, muy acorde, al menos aquí en nuestro país, a lo que sucede. Hay personas que se encuentran en ese momento de enajenación mental. Miren, ustedes, esa palabra ha sido mi palabra de este mes. El mes de abril yo lo he declarado con la palabra enajenado. Tengo un cliente que él pues está sujeto inicialmente por homicidio en grado de tentativa, pero logramos cambiar la figura a lesiones graves a lo largo de todo este proceso. Y precisamente pues tenemos audiencia ya el lunes y yo le decía, mire, yo necesito que por favor me diga realmente qué fue lo que pasó, porque por lo que yo veo, pues deme usted herramientas para poder defenderlo. Y me dice, ¿sabe qué es lo que pasa, licenciada? Que en un momento uno se vuelve enajenado mental. Y yo lo veía y decía, es una persona muy, muy sencilla, muy humilde, pero que se sube rápido, se sulfura muy rápido. Y perdí la cabeza, me dijo, y no tenía, yo ni siquiera tenía machete, me dijo, pero vi que mi amigo llevaba machete, se lo quité a él y empecé a darle porque de verdad, uno enajenado ya no piensa, me dijo, ya no razona. Y son segundos. Y tiene mucha razón, esa enajenación. Pero ni modo que va a llegar donde... Yo le dije, ni le vaya a decir eso al juez. O sea, usted se queda calladito en la audiencia. Va a llegar uno a la audiencia y va a decir, es que fíjese que por momentos yo me volví enajenada mental y ya no supe qué hacer, no sé qué pasó. ¿Eso nos va a justificar nuestras acciones? No, si luego de eso nos van a mandar peor. Nos va peor en la sanción. Pero aquí él menciona de estas dos situaciones, el loco que en algún momento va a cometer actos delictivos debido a su situación mental, que no va a razonar, que alucina, que piensa, que escucha, que le están ordenando que haga tal cosa. Estos son los locos delincuentes. Pero el delincuente loco es distinto. Ambos, en ambas situaciones, yo he tenido casos a lo largo de toda esta historia que he tenido laborando en esta rama del derecho. Hay personas normales que cometen un hecho delictivo y una vez que son sometidos a esos vejámenes de las prisiones ustedes, porque tampoco es secreto, todo lo que les hacen en la prisión hace que ellos pierdan la cordura. Incluso un compañero, yo tuve la oportunidad de ir a visitar, cuando tengo un caso, pues yo hago mis visitas carcelarias y me encontré con un compañero, ex compañero de trabajo, y yo veía que él ya no estaba normal. Él poco a poco ha ido perdiendo su juicio en prisión. Y yo, sinceramente, no lo considero delincuente. Lamentablemente, a veces uno está en el momento y en el lugar que no son los correctos, que no son los adecuados y pues pasa. A eso voy. Yo necesito que ustedes sepan distinguir estas dos situaciones dentro de esta clasificación del señor Lombroso. El loco delincuente y el delincuente loco. Asimismo, indica que hay tres tipos de delincuentes locos: el alcohólico, el histérico y el matoide. Vamos aquí.
Hay tres tipos de delincuentes locos: alcohólico, histérico y matoide. El primero es el que se embriaga y comete delitos. El histérico tiene una gran potencia de mentir y una inclinación natural al erotismo. Ustedes, hay que tener cuidado también. ¿Quién no ha caído en la histeria? Miren, perder la razón en segundos es bien fácil. Tuve otro cliente también que él me decía, estuvo detenido. Y yo le decía, ¿qué pasó, don fulano? Porque es muy tranquilo, muy correcto. Y cuando yo lo fui a ver preso, decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y me decía él, ¿sabe qué, licenciada? Esos 10 segundos en que yo debí respirar profundo, no pude. Y pasó. Pues ya aquí estoy. Sáqueme. Y a veces sáqueme, porque él dice, bueno, ellos pueden decir, yo tengo mi abogado, pero no siempre se puede. No siempre lo permite la figura o la acción que ellos están cometiendo. Entonces no es tan fácil. Vamos a esa histeria. Hay que respirar. Y de verdad, nadie puede decir, yo no lo voy a hacer. Somos seres humanos. Vuelvo a aquello de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y esa locura nos puede llevar a cometer ciertas acciones. Entonces, el matoide, por su parte, está en la línea que separa la cordura de la locura. Delinquen por impulso, son muy impulsivos. Bueno, los seres humanos tenemos histeria, tenemos la impulsividad, algunos problemas de alcoholismo. Pero bueno, sigamos. Delincuente pasional. Actúa por impulso y está motivado por pasiones nobles. Bueno, no sé cuáles son las pasiones nobles. Pasión, y para mí las pasiones terminan en tragedia. Las pasiones bajas están reservadas únicamente para los delincuentes comunes. No tiene rasgos físicos particulares que lo identifiquen, salvo su edad, que oscila entre los 20 y los 30 años. A veces, dice, intentan suicidarse. Los motivos que los llevan a cometer un crimen pueden ser tres: duelo, infanticidio y pasión política. Hay quienes que se apasionan tanto en esos rumbos y matan. El duelo, bueno, pues el duelo es un poco más justificable. No estoy diciendo que toda persona que está en duelo tiene derecho a volverse un delincuente, no. Pero es esa, cada quien conlleva el duelo de una forma diferente. Y hay quienes de verdad no pueden sobreponerse a esa pérdida. Y les afecta tanto que pues se van volviendo delincuentes. Y esas pasiones. Hay un programa en televisión que pasa programas de investigación todo el día, todos los días, que a mí me encanta verlo. Y pasa, ¿verdad? Vecino, asesino, obsesionados, hermanas siniestras, creo que se llama, o hermanas, no sé cómo. Pero dentro de esos hay pasiones peligrosas. Y es muy cierto. Vemos cómo ha pasado toda esta línea de tiempo entre César Lombroso y en la actualidad, incluso programas de televisión. Pasiones peligrosas. Las pasiones, las altas, las bajas, las nobles, igual pueden terminar en tragedia, según Lombroso y según la realidad. Vamos con el delincuente ocasional. Lombroso dice que los delincuentes ocasionales se clasifican en tres grupos. Dentro de cada clasificación él fue subclasificando. Tenemos dentro de los locos ocasionales los pseudocriminales, los criminaloides y los delincuentes profesionales. Los primeros cometen delitos que pueden ser de tres tipos. Los pseudocriminales pueden cometer delitos involuntarios, sin perversidad, motivados casi siempre por la necesidad, hasta cierto punto justificables, y en defensa propia. Los criminaloides son los que cometen delitos movidos y presionados por las circunstancias. En condiciones normales no los cometerían, aunque tengan cierta predisposición a ello. Finalmente, los delincuentes profesionales son aquellos que combinan actividades legales con delitos, que yo hoy por hoy considero de que es lo que más ocurre, lo que más, bueno, la verdad es de que estas clasificaciones las podemos encuadrar en muchos de los casos. El delincuente ocasional. Pueden ser de tres tipos, como ya lo he mencionado: involuntarios, sin perversidad,
motivados casi siempre por la necesidad y en defensa propia. Bueno, hablando de esto, de los involuntarios, sin perversidad, es decir, que no tiene que haber ese ensañamiento o ese deseo de querer cometer el delito, es necesario que nos vayamos, por favor, a ver el título 3 de las causas que eximen de responsabilidad penal, artículo 24 del Código Penal. Allí encontramos las causas de justificación. Voy a poner la letra aquí. Vamos a ver qué dice. Este para ustedes es pan comido, ¿verdad? Vamos, 24. No, a mí me costaba mucho cuando estaba estudiando distinguir, me costaba muchísimo esto. Bueno. Causas de justificación. Son causas de justificación. ¿Qué es eso? ¿Qué es una causa de justificación? Defíname una causa de justificación. No me la ejemplifique. ¿Qué es? ¿Cómo me la va a decir? ¿Cómo? Si estuviera en su examen privado ya, defíname la causa de justificación. Con sus palabras, no con la teoría, no con el código, no nada. Ay, es que es cuando uno mata en legítima defensa. No, no le pedí que me ejemplificara. Defínamela. Entonces, ¿cómo podemos decir esa causa de justificación? Es esa garantía que la ley le va a dar a usted o a cualquier persona de cometer ciertos delitos que no dejan de ser delitos, pero que las acciones como tales no van a ser sancionadas, le van a ser permitidas, le van a ser perdonadas, siempre y cuando se cometan dentro de estas características específicas. Y vemos aquí entonces la legítima defensa. ¿Por qué? Porque el señor Lombroso indicaba de este delincuente ocasional, que son motivados casi siempre por la necesidad y en defensa propia. ¿Sí? Vemos aquí la legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Agresión ilegítima. Uno no anda buscando que alguien lo venga a atacar. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Yo no sé si ustedes recuerdan, a mí me causó mucha, no sé, hubiese querido estar discutiendo ese punto. ¿Supieron ustedes de que en esta semana intentaron asaltar a una persona? Él decía que era un ataque directo. Se acercaron 3 personas, 2 a su vehículo, mientras hizo el alto en un semáforo, 2 de un lado y 1 de otro. Y alguien cargaba una como bolsita cruzada aquí, uno de los delincuentes, y yo, según el video, veía que ahí como que le decía que llevaba un arma. Si yo hubiera ido en el carro, yo sí creo que llevan un arma. Pero alguien que iba dentro del vehículo disparó e hirió a una de las personas. Si no es que a 2, no estoy mal, no sé. ¿Se justifica? ¿Fue en defensa propia? Eran 3 los delincuentes. ¿Qué intenciones llevaban? Pues obvio que no eran para felicitarle o para regalarle, no sé, un dulcito o pedirle un autógrafo. No. Si a mí se me acercan 3 personas así y llevo arma, por eso no me gusta usar arma de fuego. Por esa impulsividad que uno tiene. ¿Podríamos alegar ahí la legítima defensa? Veamos qué dice el artículo 24 en la numeral 1, literal B. Necesidad racional del medio empleado para medirla o repelerla. Tiene que haber igualdad en cuanto al ataque realizado. Pero ¿qué pasa? ¿En qué situación queda aquí? Porque yo leí después de las noticias que no habían encontrado ni un arma de fuego en los delincuentes, que la bolsita no llevaba arma. ¿Hubo esa igualdad en el medio empleado? Entre quien repelió el ataque y quien lo provocó. Pero ¿y cómo hace uno para adivinar, pues? Yo espero que esta persona, yo sí justifico la acción del disparo, yo sí la justifico. Espero que haya solventado su situación de una manera muy justa y muy objetiva. Pero veamos entonces, sigamos aquí con las causas de justificación. ¿Cuántas son las causas de justificación? Que a usted le permiten tal vez cometer ciertas acciones, pero que le van a ser permitidas, le van a ser justificadas, como dice aquí. Estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho.
quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Para mí, este ejemplo que yo les puse hace un momento encuadra, puede ser en una legítima defensa o en el legítimo ejercicio de un derecho. Yo creo que ahí va más, pero vamos, sigamos. La teoría de clasificación de criminales de César Lombroso se mantuvo vigente por un tiempo, pero luego fue radicalmente revaluada. Aparecían serias diferencias entre los diferentes contrastes que se intentaron utilizando el método científico. También, por momentos, se tornaba peligrosa porque incitaba al prejuicio y a veces propugnaba la eliminación definitiva del criminal. Esta era la palabra reina a la que yo quería llegar, el prejuicio. No debemos juzgar a priori, ser prejuiciosos. ¿Por qué? Pues porque las apariencias engañan. Sigamos. ¿Cuánta responsabilidad puede imputarse a una persona por sus acciones cuando ha sufrido un desarrollo evolutivo traumático, sufriendo diversos factores de riesgos que le han imposibilitado desarrollar eficazmente sus procesos cerebrales de inhibición? Bueno, hoy por hoy esto es lo que sucede. ¿Cuánta responsabilidad se le puede imputar a una persona por sus acciones cuando ha sufrido un desarrollo evolutivo traumático? Cuando su círculo de crecimiento, su modo de vida, ha sido la violencia. Como les decía, yo en algún momento tuve la oportunidad de hablar con una persona que pertenecía a un grupo delictivo criminal estructurado, muy grande. Aquí en Guatemala están divididos en dos, uno y dos, ¿verdad? Pues yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos. Y conforme iba hablando, yo decía, este joven, yo creo que puede ser rescatable todavía, pero no hubo amor en su hogar. Por lo que él me contaba, él vivió en un mundo de violencia, no había paz en ese hogar. Entonces aquí caemos a esto. ¿Qué tanta responsabilidad puede imputarse? Si eso fue lo que aprendió, eso fue lo que le enseñaron. Por supuesto que tenemos ese albedrío, ese libre albedrío de decidir entre el bien y el mal. Pero regularmente seguimos conductas. Y por eso decimos, no, esto está mal, pues yo lo voy a corregir, yo no voy a hacer esto. Y así. Es importante tomar en cuenta que en la actualidad, aunque una persona sea declarada inimputable, debe ser sometida a medidas de seguridad. Para esto necesito que vayamos al artículo 84 del Código Penal. ¿Qué establece el 84? Las medidas de seguridad, el principio de legalidad. No se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las que establezca expresamente ni fuera de los casos previstos en la ley. Vámonos al 87. Estado peligroso. Era lo que yo les hablaba hace un momento. Los que ya recibieron clases presenciales conmigo, pues saben perfectamente a dónde iba a llegar yo con eso cuando les hablaba. ¿Un vago puede ser peligroso? Que yo lo remarcaba mucho en mis clases. Y vemos que estado peligroso en el 87 se consideran índices de peligrosidad. Miren el 5, por favor. La vagancia habitual. Nuestro código considera peligrosos a los vagos. ¿Pero qué es un vago? ¿Cómo se define un vago? Bueno, ahí despuesito está. Se entiende por vago el que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente ¿en qué? En holganza, viviendo a costa del trabajo de otros o de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. ¡Qué peligroso! Veamos también el número 6, la embriaguez habitual. Dios santo, Dios santo. Bueno, yo sé que a ustedes no les gusta eso. A mí tampoco. No. Habitualmente no. La embriaguez. Los abogados nos hemos caracterizado por dos situaciones. Dicen que se bebe mucho café y se bebe mucho también un buen vino, un buen trago. Y sí, la verdad es que sí, pero todo con límite. Porque el exceso aquí se considera peligroso. Bueno, vamos, quise hablar de la peligrosidad y de la clasificación de criminales, entonces quiero llegar un poco ya
a un tema un tanto novedoso, el derecho penal del enemigo. ¿Qué es eso? Estamos hablando de lo peligroso, los delincuentes, cómo fueron clasificados, esas personas que cometían delitos y que eran considerados delincuentes en su momento. En la actualidad, ya no son considerados delincuentes en la sociedad, sino enemigos de la sociedad. Y es por eso que aquí quiero dar ese pequeño brinquito a derecho penal del enemigo. Nuestra tesis, esta es la tesis que trabajó el doctor Raúl Zaffaroni. Yo tuve la oportunidad de estar en esa clase presencial, que cuando él dio su explicación, de verdad que apasionante. Ustedes, agradezco al Ministerio Público en su momento que me concedió la oportunidad de ir y presenciar esa charla con el doctor Zaffaroni, y aprende uno un montón. Y hoy lo comparto con ustedes. Él decía que la tesis es que el enemigo del asociado extraño, es decir, el ser humano considerado como ente peligroso o dañino, va a ser considerado enemigo, y no como persona con autonomía ética. Desde la teoría política, solo es compatible con un modelo de Estado absoluto total, es decir, de la peligrosidad. Nuestra tesis es que el enemigo de la sociedad o extraño, es decir, el ser humano considerado como ente peligroso o dañino y no como persona con autonomía ética, desde la teoría política, solo es compatible con un modelo de Estado peligroso. Ese derecho penal del enemigo es el que considera al delincuente enemigo de la sociedad. Si en realidad el derecho penal siempre ha aceptado el concepto de enemigo y este resulta incompatible con el Estado de Derecho, lo que en verdad correspondería es una renovación de la doctrina penal correctora de los componentes autoritarios que lo acompañaron a lo largo de casi todo su recorrido. Eso es lo que indica el doctor Zaffaroni. Vamos a ver un poquito del autoritarismo cool en América Latina. Son términos ya que no son nuestros, ¿verdad? La característica más saliente del poder punitivo latinoamericano, estamos hablando ya de Latinoamérica actual en su aspecto prisionizante, es decir, de prisiones, es que la gran mayoría de los presos se hayan sometido a medidas de contención, porque son procesados, no condenados. Desde la realidad percibida y descrita por la criminología, se trata de un poder punitivo que desde hace muchas décadas ha preferido operar mediante la prisión preventiva o medida de contención provisoria convertida en definitiva con la práctica. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice esto? Que la mayoría de veces los jueces optan por la prisión preventiva y no por una medida sustitutiva. Vamos entonces al artículo 259 del Código Procesal Penal. Supongo que estos artículos ustedes los dominan mejor que yo. Vamos, 259. Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Bueno, después de oír al sindicado, después de su primera declaración, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales. O sea, que a criterio del juez exista esa posibilidad de que pudo haber participado en el hecho que se le atribuye. Bueno, última ratio. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Casos de excepción. Vamos al artículo 261 del Código Procesal Penal. En delitos menos graves no será necesario la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. Delitos menos graves. Es una reforma reciente que sufrió el Código Procesal Penal. Un tanto yo siempre lo he considerado, sería un muy buen punto de tesis. ¿Qué tanta garantía? Porque ahí sí que va como una de cal y una de arena en cuanto al proceso de delitos menos graves. ¿Por qué? Porque en delitos menos graves el sindicado se va a enterar de que está sujeto a un proceso hasta que le notifican su acusación. ¿Y en qué momento le da el derecho de defenderse? Pero aquí viene, esa es la de cal, ahorita viene la de arena. No es necesario que esté preso. No es necesario que vaya a guardar prisión. Bueno, entonces, ¿cómo se va a defender? ¿Qué es lo importante aquí? Por favor, ustedes sepan e invoquen cuando estén en sus audiencias
y que conozcan este principio de la última ratio. Es lo último, la última oportunidad, de verdad que lo más alto, es en la última instancia en que se va a restringir la libertad, cuando de verdad se sepa que no le aplica ninguna de los beneficios del artículo 264 del Código Procesal Penal. Y el propio código lo garantiza. No debe restringirse la libertad, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Bueno, por último tenemos nuestras 5 preguntas. ¿Cuál es el aporte de importancia que hizo César Lombroso en nuestra clase de hoy? ¿Cuál es la clasificación de criminales, según César Lombroso? ¿Cuál es la clasificación de los delincuentes ocasionales? ¿En qué consiste el derecho penal del enemigo? ¿Y en qué consiste ese autoritarismo cool en América Latina? Estoy segura que todas esas respuestas las di a lo largo de mi clase. Les deseo muchos éxitos en su próximo examen y pues también en esta semana que está por venir con la que finalizamos mes. Les deseo un buen fin de semana. Hasta luego.